Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva convocatoria de la Fundación Villa Cisneros para abordar otra sesión del ciclo La Alternativa al Frente Popular, un debate cultural que celebramos junto a la Fundación Valores y Sociedad y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Sean todos bienvenidos a este debate que no les quepa la menor duda de que tendrá una enorme altura intelectual. Hoy abordaremos la primera de 3 sesiones de este ciclo en el que analizaremos el origen, las raíces y la naturaleza de la ideología de género. Y ello nos permitirá sacar conclusiones sobre el modo en el que la ideología de género se ha instalado en nuestras vidas como una imposición progresiva, paulatina y basada en una aparente corrección política, pero impregnada también de un ideologismo a menudo sectario, a menudo excluyente y estigmatizador de todo aquel que no la comparta. Estigmatizador del discrepante, del disidente intelectual, de quien concibe la libertad, las libertades, de modo distinto al que impone el pensamiento único. A modo de aproximación, hablaremos de los orígenes de aquello que muchos autores han bautizado como la dictadura del género mal concebido y que se ha convertido en otro recurrente ejercicio de ingeniería social ideado para perpetuar la fractura en nuestra sociedad, para perpetuar una desnaturalización de determinados valores y principios y también el señalamiento social, ojo a esto, de aquel que no asuma el discurso imperante. La ideología de género está presente. Su capilaridad en todos y cada uno de los estamentos de nuestra sociedad, su manera de abrirse paso en cualquier gesto rutinario de nuestras vidas, exige un análisis sosegado y sereno, pero también un análisis decidido. Si la ideología de género se impone de manera contundente, cuestionarla, retratarla, también debe hacerse de modo decidido y contundente. Esta es una de las muchas batallas morales que se libran en unas sociedades con cada vez menos referentes a la hora de ensalzar valores y principios inherentes a la naturaleza del ser humano. Se trata de referentes que a la larga son sustituidos por valores aparentemente sociales y nutridos de un buenismo prefabricado ideológicamente, pero que en algunos casos terminan por desvirtuar el verdadero sentido de las libertades, de la libertad. En definitiva, esta labor de ingeniería social claudicante frente a un concepto ético, realista y natural del género tiene algo de perversidad. Sabemos que es un debate complejo, que es un debate delicado, sabemos que es un debate difícil de abordar. No es sencillo alzar la voz frente a modas imperantes que se consolidan sin que siquiera sus defensores hagan una mínima autocrítica contra las conductas abusivas que a menudo se producen. Me he permitido en estos 2 o 3 últimos días releer algunos textos de nuestros ponentes de hoy que ahora les presentaré. Y pese a tener ya años algunos de esos textos, son análisis que hoy cobran una vigencia extraordinaria. Yo me atrevo a decir que ni una sola letra de sus textos, de sus libros, de sus ponencias, está desactualizada hoy. Muy al contrario, lo que se demuestra es cómo se ha fortalecido un concepto de la ideología de género agresivo y distorsionador, disfrazado de un progresismo que a poco que se rasque en él, corrompe el verdadero sentido del progreso e incluso de la ética legítima que, por supuesto, tiene el progresismo, tiene la izquierda, porque es sencillamente intervencionismo ideológico, no progresismo. Ese concepto de la ideología de género parte de una base, como mínimo peculiar. Ese concepto, insisto, ampliamente extendido y peligrosamente asentado, propugna que no existe el sexo o que la diferencia sexual entre el varón y la mujer como si fueran algo ajeno a una realidad natural propia e inherente al ser humano. Solo existen géneros, no naturaleza. Solo existe un fenómeno cultural derivado de la socialización del género. Así se extiende que la diferencia sexual, es algo artificial y que es la propia sociedad quien la corrompe o quien consigue alienarla creando diferencias sexuales. Por tanto, estos defensores sostienen que la diferenciación entre sexos es un primer proceso de alienación del ser humano que viene impuesto por la sociedad, por nuestra vida en sociedad,
Y la solución que proponen los ideólogos del género es que debe desaparecer todo aquello que perpetúe aquella alienación. Deben desaparecer esas, entre comillas, instituciones socializadoras, cierro comillas, que a fin de cuentas generan desigualdad y alienan, que pervierten el papel neutro del hombre y la mujer en la naturaleza. Por supuesto, esas instituciones socializadoras solo pueden ser la familia o el matrimonio, auténticos enemigos de una concepción sana, saludable o perfecta o pulcra, utópica, absurdamente utópica, me atrevo a decir, de la ideología de género. De todo eso vamos a debatir, van a debatir nuestros ponentes de hoy, que paso a presentar, y que son auténticas autoridades en la materia. Cuentan con una trayectoria profesional con numerosas aportaciones a este asunto a través de ensayos, artículos, labor docente, investigaciones universitarias, y todas ellas, me atrevo a decir claramente, sin plagios, porque esta fundación, querido Jaime, no lo permitiría. Jesús Trillo Figueroa, a la derecha de todos ustedes, ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Es autor de numerosos artículos, estudios y libros sobre temas no solo jurídicos, sino de diversas materias tales como arte, como cultura, como pensamiento político, ¿no? Tiene algún libro, Kandinsky, El origen de la abstracción o el fundamentalismo islámico. Fue secretario general de la Fundación Cánovas del Castillo, también uno de los fundadores de Revista 21 y patrono de FAES. María Lacalle es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, obtuvo el grado de doctor en Derecho en la misma universidad en el año 95 y es licenciada también en Ciencias Religiosas en 2003. Es profesora titular de Filosofía del Derecho, directora del Centro de Estudios para la Familia y vicerrectora de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad Francisco de Vitoria. En cierto modo también es mi jefa porque tengo la suerte, el privilegio de dar clase también en esta universidad. Es también miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y sus publicaciones se han centrado siempre en cuestiones relacionadas con el ámbito de la familia y con la enseñanza del derecho, y entre sus últimos títulos se puede destacar precisamente uno que es la ideología de género, reflexiones críticas, asunto que hoy precisamente abordamos. Nuestro último ponente es Ricardo Abengózar. Es médico especialista en medicina familiar, alergología y tabaquismo. Es profesor de la Universidad de Ciencias Biosanitarias de la Francisco de Vitoria y director del Instituto de Bioética en esta universidad. Tiene una larga trayectoria también de participación en conferencias, congresos, publicaciones en el ámbito de la salud. Con ellos les dejo en el ánimo de que todos extraigamos conclusiones de un asunto tremendamente relevante en nuestra sociedad y en la idea de que sus intervenciones a la hora de potenciar valores, principios que todos conocemos, que todos defendemos, sea relevante para todos nosotros. Les dejo con Jesús Trillo Figueroa. Suya la palabra. Pues muy buenas, se me oye bien, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Yo debo comenzar por decir que estoy encantado de poder aquí hablar de la ideología de género. Últimamente no se puede hablar mucho de esto, Aquí por lo menos tenemos el valor de exponer una cuestión que ya digo que no es muy fácil de que se produzca en un ámbito público. Por tanto, gracias a las tres fundaciones que convocan este acto y a mis compañeros de mesa por acudir a este debate o en definitiva, en fin, no sé cómo llamarlo, mesa redonda sobre algo tan polémico como la ideología de género. Bien, yo recordaba el otro día, trataba de buscar quién es el autor de esa famosa frase, es Charles Baudelaire, sobre que la mayor astucia del diablo es habernos convencido a todos de que no existe. Yo pensaba que era de Chesterton, ¿no? Realmente era del gran experto en las flores del mal, ¿no? Bueno, pues pasa algo así con la ideología de género. Ahora se nos dice que la ideología de género no existe, que es una especie de fantasma, que se ha inventado la extrema derecha, que se ha inventado algunas confesiones religiosas, en fin, algo que no quieren que exista, por lo pronto.
Y bueno, es un fantasma la ideología de género. Yo voy a tratar de decirles en qué consiste la ideología de género y yo pues, si realmente creo que es como las meigas, a verlas, haylas. Y esto del fantasma me recuerda un poquito, y tiene bastante que ver, con la introducción o las primeras palabras del Manifiesto Comunista de 1848, escrito por Marx y Engels. Ustedes recordarán ese manifiesto, o algunos de ustedes lo habrán leído, supongo que sí, que comenzaba diciendo un fantasma, un espectro, porque la expresión utilizada era espectro en francés, recorre Europa. Es el espectro del comunismo. En aquel momento nadie hubiera dicho que existía la ideología marxista. Incluso, pasado el tiempo, pues efectivamente la ideología marxista puede englobar a muchas cosas muy heterogéneas, desde Carlos Marx, pasando por Lenin, pasando por Mao, pasando por Pol Pot, en fin, todos ellos muy diferentes entre sí. Pero ¿quién tiene duda de que ha existido y sigue existiendo la ideología marxista? Desde luego, en la Edad Media, los medievales no pensaban que le iban a llamar algún día medievales, ni menos que pertenecían o eran protagonistas de una edad oscura, ¿no? Y sin embargo, nos entendemos cuando decimos lo que es la Edad Media. Igualmente pasa con las ideologías. Finalmente tienen un contorno que la propia evolución de las cosas, la propia imposición en la realidad y en la sociedad, hace que la entendamos. Bien, ¿qué es la ideología de género? Yo creo que lo ha definido bien Manuel Marín. No sé si estaba leyendo en algún caso alguna de las definiciones que yo en su día pude dar sobre la ideología de género en este libro publicado en el año 2009 sobre ideología de género, con este título, La ideología de género, y que antes había tenido algunos libros, pero que no confundían, sobre el feminismo, pero que no confundían la ideología del género con el feminismo. Y esto es lo primero que quiere claro aquí esta tarde. Nada tiene que ver el feminismo con la ideología de género. Bueno, nada, no es cierto. Tiene, digamos, sus antecedentes, pero no es lo mismo el feminismo que la ideología de género. Trataré de explicar esto. Lo que más me congratula es pensar que esto mismo que yo estoy diciendo lo dice personas tan significadas como Alicia Millares o Amelia Valcárcel, representantes muy cualificadas del feminismo de la igualdad español. Quizás las dos teóricas, junto con Celia Amorós y con Alicia Puleo y algunas otras, de lo que es la teoría de los estudios de mujer en España, y que celebran todos los años en Gijón, en la escuela, no recuerdo ahora, lleva el nombre de una antigua feminista, pero en fin, en Gijón, una escuela feminista que todos los años celebran y que en este año concretamente han venido a coincidir con bastante de las cosas, y no lo digo por pretender yo apuntarme un tanto, sencillamente porque las cosas son al final como son, no como queremos que sean, ¿no? A pesar de lo ideológico. Y vienen a decir, en cierta manera, bastante de las cosas que dice este libro. Bueno, yo por mi parte, lo único que quería era advertir, puede pasar esto y está pasando, ¿no? ¿Qué es la ideología de género? Pues es aquella ideología que propugna que no existe un sexo natural, un sexo con el cual nacemos, sino que lo que importante es el género, que es una construcción social, y que además es una construcción social, es un constructo social que depende del deseo de cada cual. Es, por tanto, cambiante. Hay que matizar algunos conceptos respecto de, antes de hablar de esto. Esto es real, bueno, en la ideología todo es real, en la medida en que es real aquello que es ideológicamente verdadero. Es un poco así como la posverdad de la que hablamos ahora. La ideología, por definición, no se adapta a la realidad, sino que hace que la realidad se adapte a ella. Una ideología es un sistema de creencias, un sistema de ideas organizado sistemáticamente en torno a ideas simples y sencillas que suponen un conjunto coherente, más o menos sistematizado y cerrado. Pues bien, una ideología política es cuando esa ideología tiene por objeto fundamental la conquista o el mantenimiento del poder. Estamos ante una ideología política, aunque parezca que no. Una ideología política que tiene unas constantes que voy a tratar de resumir por no extender demasiado, puesto que me han dado un cuarto de hora para poder exponer todo lo que tendría que decir,
Y ya pueden imaginar que un libro como este, o 4 o 5 como ellos, pues tampoco se pueden reducir a un cuarto de hora. Pero en fin, para darles una clara idea de lo que es la ideología y cómo se ha producido. La ideología de género viene a decir, en primer lugar, en esas ideas propias, ideas fundantes de la ideología, que no existen sexo, sino solo géneros. Es más, en la última versión, la propia de la estricta ideología de género actual, el sexo no es más que un imaginario. Es más, es una estructura lingüística en formación. Palabras textuales de Judith Butler, la última gran teórica de esta historia. Por tanto, solo existen géneros, y los géneros son producto del rol que la persona como mujer, como hombre, desarrollamos en sociedad. Pero es más, el género va más allá que la propia diferenciación binómica que se dice, o disfórmica desde el punto de vista sexuado. Y por tanto existen tantos géneros como deseos o orientaciones sexuales tenga la persona en cada momento determinado. Por tanto, no existen sexo sino género. No hay una univocidad sexo-género, es decir, a un sexo genital, a un sexo biológico no le corresponde un género forzosamente. Este es el principio del cual se basa. Este es el principio en virtud del cual el género se independizó del sexo. Y fue el instrumento táctico en virtud del cual el feminismo radical de los años 90 tomó la palabra género para poder construir toda su agenda de género. Esto se produce en el año 1995, en concreto, en la conferencia de Pekín, sobre la mujer, organizado por la Organización de las Naciones Unidas. En ella se contiene la primera definición sobre el género de manera oficial y se habla del género como el rol o el tipo de rol que desempeña la función de hombre o mujer en la sociedad. Bella Arbuth, una congresista norteamericana, se empeñó en que se diera una definición más amplia y se dijo que además había que añadir que eran los roles que, en cualquier caso, como consecuencia de la orientación sexual, podrían darse y fueran cambiantes. Pero, en fin, la cuestión clave es que esa idea sirvió para que las feministas de la igualdad, las feministas radicales hasta entonces, hay dos tipos de feminismo históricamente hablando, el feminismo de la diferencia, el feminismo de la igualdad. El feminismo de la diferencia cree que la mujer efectivamente existe y que la feminidad es lo que debe conseguir la mujer en su emancipación. Ambas predican la emancipación de la mujer, ambos predican la emancipación de la mujer, lo cual es una consecuencia lógica de las cosas, porque es absurdo la historia en virtud de la cual la mujer era inferior que el hombre. Tratan de conseguir, por tanto, la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, pero el de la diferencia partiendo de la existencia de un concepto de mujer, de una idea de feminidad, el de la igualdad destruyendo la propia idea de feminidad. Bien, en ese sentido, al feminismo de la igualdad le viene muy bien la construcción del género, algo que imposibilita hablar de esencialismo o determinismo biológico por el hecho de ser mujer. Ahora, ¿qué pasa? Que con el género no se dieron cuenta y estaban introduciendo el caballo de Troya para acabar también con el feminismo. Palabras textuales de nuestra amiga Alicia Millares en ese congreso que les acabo de citar, corroboradas por la inefable consejera de Estado Amelia Valcárcel. Bien, sigo con esas constantes ideológicas. Esto todo tiene, como toda pretensión de ideología seria, como ya pretendía Marx respecto al marxismo, un carácter científico, de manera tal que tiene un origen científico, que es el principio de gender neutral o género neutro. Todos nacemos sin definición de orientación sexual, sin definición sexual. En definitiva, somos género neutro. Somos bisexuales, asexuales o como queramos, y a lo largo de la vida adquirimos la tendencia que nos dé, digamos, la gana, por así decirlo, la que nos surja del deseo más íntimo de la persona. Por tanto, la sociedad es la que, creando la diferencia sexual, aliena a la persona y esa primera alienación es la que debe ser destruida mediante la revolución ideológica y, como toda ideología, la revolución está presente, la transformación en última instancia de la sociedad, una revolución, eso sí, como decía François Mitterrand, una revolución no violenta que no trata de asaltar los palacios de invierno, sino las escuelas, que es bastante más fácil. Y por ahí se empieza, cambiando la mentalidad, cambiando al hombre, cambiando desde la propia cultura,
la posterior sociedad en su totalidad. Las instituciones que han ido, como bien decía antes Manuel Marín, a presentar, socializando. Las instituciones, al fin y al cabo, sociales no son otra cosa que la cristalización a lo largo de la historia de determinadas ideas organizadas jurídicamente. La familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la utopía final? Porque toda ideología tiene una utopía. La utopía final es conseguir una sociedad sin diferencias sexuales, acabar con la diferencia sexual. Bien, esto es lo que identifica en general la ideología de género. Luego, quien no diga que no hay ideología de género, vale. Estoy llamando ideología de género a todas aquellas identidades políticas, ideológicas, que en última instancia tienen por objeto, partiendo de la idea del género y de la no naturalidad del sexo, la supresión final de la diferencia sexual. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Sería muy largo exponer todo eso. Yo tenía aquí toda una serie de autores, de personas que han ido conformando todo esto, y ya saltármelo. Voy a simplemente a recordarles una frase que todos ustedes conocen. La mujer no nace, se hace. De Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Quizás ahí empieza esta historia. Esa especie de filosofía radical, existencialista, tal vez procedente de Heidegger, quizás, o de Jean-Paul Sartre, no es igual, el amante de Simone de Beauvoir. En última instancia, el hombre, el ser, al fin y al cabo, el ser no es una realidad dada, el ser es una realidad que se construye, es una realidad, es una posibilidad de llegar a ser, como decía Heidegger. Pues bien, en definitiva, no somos nada diferente a lo que somos capaces de nuestras posibilidades de hacer de nosotros mismos. Construirnos. Todo ser humano es una construcción. No hay ya naturaleza e historia, ni naturaleza y cultura, es simplemente el ejercicio total de voluntarismo a lo largo de la vida. Pues bien, desde esta idea de la mujer no nace, se hace, es de donde viene a surgir posteriormente toda la elaboración que desde el feminismo, como les decía, de la igualdad, ha ido construyendo la teoría de la ideología de género. Pero voy a saltarme desde, sin perjuicio de mencionar a una radical feminista del año 68 llamada Kate Millett, que es muy importante. En su libro Política Sexual probablemente es el más importante como previo a este estallido de la ideología de género, que realmente surge, les decía que yo publiqué esto en el 2009, surge probablemente en el año 2007, 2008. Yo no sé exactamente cuál es la fecha de la llamada declaración de Yogyakarta, que es una declaración hecha por 28 sujetos que se reúnen en representación, según hipotéticamente dicen, de países diferentes del mundo, pero que se reúnen sin título ninguno de representación de nadie. Ahora bien, figuran como la declaración de Yogyakarta como una auténtica declaración de derechos, de interpretación de la ideología de género, de aplicación de los derechos en relación con la identidad de género y la orientación sexual, y de tal manera que en todas las leyes, que son 15 las que se han publicado en España sobre ideología de género, bajo el epígrafe leyes de no discriminación LGTBI, en todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el Partido Popular, y recientemente una proposición de ley que presentó Podemos, que ahora ha decaído por la disolución de las Cortes. Pero bien, en todas ellas se menciona como un antecedente de un derecho internacional que debe ser aplicado. Cuando les digo que es una declaración firmada por 27 señores, de los cuales la mayoría son homosexuales y entre ellos hay un transexual, en fin, hay de todo, ¿no? Pero muy poquitos heterosexuales. Bien, toda esta historia, y así termino, de la ideología, ¿por qué se consolida ahí? Porque resulta que al final el género fue un caballo de Troya, como bien se han dado cuenta las feministas. Un caballo de Troya. Les digo una frase, no ya eso de que el sexo es un imaginario y que es, al fin y al cabo, una estructura lingüística en formación. En realidad, el sujeto es performativo, dice Judith Butler, es decir, que cualquier orientación, identidad de género, se va formando desde el goce, digamos, desde el deseo, y se va formando con la práctica social, con la práctica de cada cual. De manera que, como bien denuncian estas feministas, se eleva a categoría ontológica, categoría del ser, la ontología es lo que dice el ente, en definitiva, lo que responde a la pregunta ¿por qué hay algo y no hay nada?, aquello que hace referencia a lo que aparece, a lo que es, pues bien, elevan a categoría ontológica el deseo. Al elevar a categoría ontológica el deseo,
hay tantos géneros finalmente como personas, como yoes haya. Una frase concreta de nuestra querida Judith Butler. Cada cual descubre que yo soy yo y que ser yo es la única ley. Primero, hay tantos géneros como personas. En el segundo momento, las personas podemos, por afinidad voluntaria, según nuestro propio género elegido, reunirnos y en materia sexual hacer que los géneros conjuntos, voluntarios y difusos puedan constituir algo identificado como un género concreto. Y llegamos así al tema de la LGBTI, que llega a ser, me parece que eras tú, María, quien contaba que en Canadá se han llegado a contar en la última reunión más de 99 siglas que obedecen a 99 identidades de género diferentes. En fin, la cuestión es que al final hemos llegado a un sistema en donde de lo que se trata no es de la defensa ni del feminismo ni de nada parecido, sino de acabar con el sistema heteronormativo. ¿Qué es el sistema heteronormativo? Pues aquel sistema que organiza la sociedad en razón de la heterosexualidad, hombre-mujer. De lo que se trata es de eso, de acabar con el sistema heteronormativo y con todas las consecuencias de ese sistema. Porque, como decía Michel Foucault, que tanto le gusta a todas las ideólogas de género, particularmente Judith Butler y todas las partidarias de la teoría queer, queer significa en inglés, en fin, es un insulto prácticamente, lo contrario a straight, que es lo correcto. Pues bien, como les decía, al final el sexo, decía Foucault, es anterior, perdón, el sexo es posterior al discurso, es creado por la ley. Porque todo es puro constructivismo, todo es un constructo que ya no es simplemente creado por alguien, sino por el discurso, por algo tan sumamente etéreo como la lengua, como la estructura, lo que sea, el relato, en última instancia, ¿no? Pero que impuesto por la ley. Cosa que es el problema, se está imponiendo en España por la ley. Esta confusión, al final, da lugar a que de la ideología de género, ¿cuántos géneros o de qué género hablamos? Hablamos de yoes. Hablamos de una ideología que ha convertido al yo en el legislador. Aquello de lo personal es político, se ha convertido en lo político es personal, porque cada cual, cada yo, hace su ley. En última instancia, hemos llegado de nuevo a la paradoja de la manzana. Termino recordando simplemente una anécdota. Ustedes habrán visto la película 300, algunos de ustedes habrán visto la película 300, narra simplemente el paso a las Termópilas de Jerjes y la lucha de los espartanos liderados por Leónidas. Pues bien, en ese Jerjes que figura en la película, que ciertamente obedece al que configura Heródoto en su historia de Anabasis, pues bien, ese Jerjes es un ser ambivalente, no se sabe si es hombre, mujer, homosexual o heterosexual, o qué es realmente. ¿Por qué? Era de propósito, porque Jerjes era Dios, era un dios, el dios de los dioses. Y claro, la manifestación más clara de ser Dios era dotarse a sí mismo del sexo que en cada caso le daba la gana. Y con eso termino, es a lo que hemos llegado, a una sociedad en que de nuevo el hombre quiere ser Dios. Eso es todo después de toda esta historia. Muchas gracias. Gracias, Jesús, por lo interesante de las reflexiones y por ajustarte al tiempo, porque así nos deja después un poquito más de tiempo para poder preguntar o repreguntar desde esta mesa, sobre todo cuestiones interesantes como que estamos ante una ideología política o que la ideología de género precisamente pues se está convirtiendo en el caballo de Troya precisamente para acabar con ese feminismo que nos narrabas. Paso a dar la palabra a María Lacalle para que en una intervención también de este tipo razonable, 16-18 minutos, podamos escucharte. Muy bien, muchas gracias. Empiezo yo también por agradecer la invitación a las tres fundaciones que nos convocan y a todos ustedes por estar aquí. Y antes de comenzar mi intervención, quisiera hacer una distinción que considero muy importante,
Creo que hay que distinguir entre ideología y persona. Las personas son siempre dignas de respeto, sea cual sea su orientación o su tendencia sexual o su identidad. Son siempre dignas de respeto y deben ser acogidas en toda su dignidad. Sin embargo, ante las ideologías se puede disentir, discrepar, discutir, se las puede criticar. Y en este caso, que hablamos de la ideología de género que existe, podemos decir, como repite con tanta frecuencia el Papa Francisco, no a la colonización ideológica. No a la colonización ideológica. Creo que ya es hora de que se oiga esto y de que se pueda discutir, discrepar y criticar esta ideología con fundamento y con argumentos. Bien, dicho esto, en mi intervención voy a explicar cuáles son los grandes ejes antropológicos de la ideología de género, es decir, cómo conciben a la persona y por qué considero que no es legítimo que se nos imponga como si fuera una doctrina estatal obligatoria a través de la legislación que mencionaba Jesús, que tiene una incidencia gravísima en el ámbito educativo y que, por cierto, se abordará en profundidad en la próxima sesión prevista de este ciclo de conferencias. Bien, voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho Jesús, pero por lo que pido disculpas, pero bueno. Lo primero que hay que decir a la hora de entender esa concepción de persona que subyace en esta ideología es que parten de un dualismo que distingue o divide a la persona en dos elementos que se yuxtaponen sin unirse, que son la psique o la conciencia y el cuerpo. De tal manera que el cuerpo se considera como un instrumento, algo que podemos manipular, algo que está frente a nosotros, que no se integra en nuestra persona y a lo que podemos dar el significado que queramos, con la ayuda de la técnica, si se considera conveniente. El sujeto, por tanto, se autoconstruye, como nos explicaba Jesús, con total libertad y le da a su cuerpo el uso y el significado que quiera darle. Como ya nos ha indicado, la palabra clave aquí es performatividad, que es el término que utiliza Judith Butler haciendo un símil con la representación teatral. Así como un actor puede representar distintos papeles, ella dice un cuerpo puede asumir distintas interpretaciones y distintos significados. De tal manera que el género se va haciendo, uno es lo que hace. Y para que este proceso de autoconstrucción sea absolutamente libre, hay que negar la naturaleza, hay que negar lo que somos, hay que negar la realidad. Se dice así que hombres y mujeres no somos tales desde el principio, sino que nos vamos construyendo, nos vamos haciendo a nosotros mismos, en línea con lo que explicaba Simone de Beauvoir, a lo largo de la vida. Es decir, la identidad sexual no es un dato con el que comenzamos la existencia, sino que es un punto de llegada. En lugar de ser un punto de partida, es un punto de llegada fruto de la libertad individual. Por eso Judith Butler denuncia como un atentado contra la libertad de las personas la mención relativa al sexo en el registro civil. Cuando un bebé nace, a la vista de sus genitales externos, se le inscribe en el registro civil y se pone hombre o mujer y se le pone un nombre acorde con ese sexo. Pues bien, Judith Butler dice que esto no es un acto descriptivo, no describe una realidad, sino que es un acto prescriptivo. Dice, a partir de ese momento a ese bebé se le va a obligar a comportarse como niño o niña y por tanto se va a dificultar su libertad para elegir su propio género. Por eso ahora pues hay muchos países donde están eliminando esta mención relativa al sexo en el registro y en otros muchos documentos. Se considera desde esta ideología de género que la naturaleza ha oprimido a la humanidad a lo largo de toda la historia, especialmente a las mujeres, por lo que ya es hora de deshacerse de ella. Aquí, aunque la ideología de género es más reciente, pero podemos trazar muchos antecedentes que seguro que tenías por ahí apuntados, y es lo que te has saltado, ¿no? Pero podemos recordar a Nietzsche, por ejemplo. Nietzsche decía que había que liberarse de la naturaleza y tiene frases tan contundentes como esta. Dice, nosotros queremos llegar a ser lo que somos, los nuevos, los únicos, los incomparables, los que se fijan su propia ley, los que se crean a sí mismos.
queremos ser como dioses y autocrearnos a nosotros mismos. Lo decía en el siglo XIX. Luego tenemos a Simone de Beauvoir, que también pensaba que la mujer es un varón con un cuerpo molesto del que hay que liberarse, muy especialmente de la atadura de la maternidad. O Sulamith Firestone, que es otra ideóloga de género, también repite en sus obras que hay que librarse de todos los patrones antiguos que nos impone la naturaleza. Y esa liberación, decía la propia Firestone, se puede alcanzar con la ayuda de la tecnología, una tecnología que ella consideraba liberadora. Según ella, y leo también, en una sociedad más creativa, la reproducción biológica podría asegurarse con técnicas diversas a los contactos personales heterosexuales y evitando a la mujer la barbarie del embarazo y el parto. Bien, esto lo decía en 1973, pero nos vamos acercando. Y aquí es donde encontramos ese punto de convergencia entre la ideología de género y el transhumanismo. El transhumanismo es una corriente de pensamiento que defiende que estamos obligados a mejorar la especie humana con la ayuda de la técnica y que tenemos que generar una especie de cyborgs o híbridos entre hombre y máquina liberados del sexo, claro está. También existe ya el transespecismo, que es la corriente de aquellos que consideran que han nacido en la especie equivocada. Puede sonar a locura, pero es que si perdemos de vista lo que somos, nuestra propia naturaleza, entonces cualquier cosa es planteable. Y nos encontramos así con este tipo argentino que se ha sometido a más de 50 intervenciones quirúrgicas porque quiere ser un elfo. O a otro canadiense que quiere ser un alienígena sin género. Y entonces también pues, se somete a intervenciones y se amputa sus propios genitales. En fin, lo curioso, lo tremendo, es que en esta época en la que nos importa tanto el medio ambiente, en la que se deplora tanto y con tanta razón la manipulación de la naturaleza, sin embargo, aquí la manipulación de nuestra propia naturaleza se convierte en la opción de fondo del hombre respecto de sí mismo y los estados lo aprueban y lo fomentan. Esta antropología no es científica y no es compartida por la mayoría y, sin embargo, se nos impone a través de leyes imperativas y sancionadoras. Bajo la bandera de la libertad y de la extensión de derechos, bajo un discurso buenista y muy eficaz, se atenta contra derechos y libertades constitucionales, empezando por la libertad de enseñanza y siguiendo por otros muchos. Pero somos muchos, yo creo, los que tenemos una concepción de persona muy diferente, una concepción basada en una antropología realista que arranca de una tradición aristotélica y que nos habla de la unidad del cuerpo y alma, de la unidad de la persona, basada también en los datos de la ciencia, que nos dice que hemos sido generados como hombre o mujer desde el momento de la concepción. Y al menos en mi caso, basada también en la revelación, que nos dice que hemos sido creados varón y mujer, nada menos que a imagen de Dios. Frente a ese dualismo de la ideología de género, desde esta perspectiva podemos hablar de la unidad de la persona, de la unidad de cuerpo y alma. Y sabemos que el cuerpo no es una especie de carcasa que podemos manipular a capricho, sino que es una dimensión esencial y constitutiva de la persona. Y en la corporalidad se encuentra ineludiblemente la sexualidad. Luego, el ser humano solo puede existir como varón o como mujer y no tiene otra posibilidad de existir. Y esto nos lo va a explicar bien el doctor Abengozar. Pero no somos solo biología. La diferenciación sexual no se reduce solo al ámbito corpóreo, sino que matiza y modula absolutamente todos los rincones de nuestra personalidad. Es una característica primaria que nos acompaña siempre. Por eso no decimos que tenemos un sexo masculino o femenino, sino que decimos que somos hombre o mujer, porque lo somos en la unidad de la persona, que es una unidad indisoluble de cuerpo y alma.
Y al crecer y madurar vamos configurando nuestra personalidad a partir de esa base que nos viene dada, porque llegamos al mundo y nadie nos preguntó si queríamos ser hombres o mujeres, nos encontramos con un sexo determinado y vamos creciendo y madurando en interacción con la cultura, con las circunstancias psicobiográficas que a cada uno le toque vivir, y así vamos desarrollando una personalidad congruente con ese sexo biológico. Lo que no parece razonable es negar la propia configuración natural, sencillamente porque es que es imposible liberarse de uno mismo. Y ya hemos dicho que lo corporal somos nosotros mismos, no es, como dice la ideología de género, algo frente a nosotros que puedo manipular a capricho. No tiene ningún sentido tratar de construir la personalidad al margen del dato objetivo de nuestra naturaleza sexuada, porque la identidad sexual es constitutiva de nuestro propio yo. Por eso decía Benedicto XVI que donde se sustrae lo biológico a la humanidad, se niega la humanidad misma. Y esto perjudica muy especialmente a la mujer, porque la determinación biológica de lo humano tiene su manifestación más clara, más innegable y más palpable en la maternidad, que es de lo primero que se quieren liberar los ideólogos de género. La ideología de género en sus orígenes surge como un movimiento de liberación de la mujer y realmente se ha convertido en su peor enemigo. Por eso hay tantos sectores del feminismo que le dan la espalda radicalmente. En la legislación actual y en los programas educativos inspirados en ella, se plantea a los niños ya desde educación infantil que pueden elegir lo que quieren ser. Y se trata de evitar cualquier referencia considerada sexista que les pueda conducir a identificarse con su sexo biológico. A veces estos programas se denominan educación para la igualdad o cosas parecidas. Sin embargo, no creo que esto sea un camino para la igualdad, sino para la confusión. Confusión en la propia identidad, con todo lo que esto conlleva. Confusión en las relaciones con los demás. La negación de lo biológico y la instrumentalización del cuerpo conducen a la disolución del sujeto, de la familia, obviamente si no hay hombres y mujeres no hay familia, y de la sociedad. Personalmente veo esto con honda preocupación y sin ánimo de ofender a nadie, como decía al principio, me da pánico el sufrimiento que esto puede producir. Y es triste reconocer que al menos en España esta ideología se está imponiendo eficacísimamente en medio de una sociedad civil ciega, sorda y muda. Como ha señalado Benedicto XVI, la historia de nuestro siglo ha demostrado dramáticamente que la mayoría es manipulable y fácil de seducir y que la libertad puede ser destruida en nombre de la libertad. Por eso, no hay más remedio que plantear alternativas, argumentos, críticas constructivas, discusión, debate. Tenemos abundantísimos datos científicos que ofrecer y, sobre todo, tenemos una historia mejor que contar. La diferenciación sexual no es una fuente de injusticia ni de opresión, sino que es algo maravilloso. La relación entre hombres y mujeres no debe ser de rivalidad, sino de complementariedad, de ayuda mutua. Por cierto, antes del verano decía Manuela Carmena que los hombres tienen un gen que es responsable de la violencia. Pues ese gen no existe y lo confirmará el doctor Abengoza. Ya es hora de dejar de identificar virilidad con machismo y que los hombres no puedan ser hombres, identificar feminidad con debilidad. La diferencia no equivale a injusticia ni a discriminación. El borrado de la diferencia sexual no hace una sociedad mejor ni mejora las relaciones entre hombres y mujeres, sino que, como explica Fabrice Hayak muy bien, conduce al hombre y a la mujer a una rivalidad mimética. Se abandona esa aparente desigualdad y caemos en una competencia generalizada. Y todos salimos perdiendo.
Enseñemos a nuestros niños a recibir su propio cuerpo, a cuidarlo y a descubrir su significado. Recuperemos la identidad masculina y la femenina, la belleza del amor entre el hombre y la mujer, la grandeza de la maternidad y la paternidad. Tenemos una historia mejor que contar y una historia más humana, una propuesta más humana que hacer, y tenemos una responsabilidad. Y si no, ocurrirá, como decía Edmund Burke, que la condición necesaria para que el mal triunfe es que los hombres de bien no hagan nada. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Extraordinariamente puntual, lo cual luego nos dará también para hacer alguna pregunta de algunas de las cosas que hemos escuchado tremendamente ilustrativas, ¿no? Esto último que comentabas del gen de la violencia en el hombre, como si fuera algo irradiado desde la propia naturaleza, es curioso. Luego hablaremos en el ámbito también de la educación, qué poder hacer para evitar este tipo de abusos y de circunstancias. En cualquier caso, ahora les voy a dejar con Ricardo en la tercera parte de la ponencia, en la confianza de que igual que María y Jesús, me lo pongas tan extraordinariamente fácil en tiempos y en orden. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Reitero el agradecimiento a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí. Me han encargado hablar de las bases biológicas de la identidad sexual. Y aunque no lo tenía previsto, les voy a contar cómo he empezado esta mañana una clase a mis alumnos de tercero de medicina. Y es que no hace mucho leí un libro que se llama La utilidad de lo inútil, que les recomiendo a todos, de Nuncio Ordine. Y en uno de los capítulos cuenta la historia de dos pececillos. ¿Lo estáis viendo? Dos pececillos, ¿sí? Van nadando por el lago y van hablando de sus cosas. Era lunes por la mañana, iban hablando del fútbol, el partido de ayer. En esto que se cruzan con un pez mayor, ¿no? Buenos días, chicos. Y los chicos responden, buenos días, señor. Y dice el pez mayor, ¿cómo está el agua? Ante esa pregunta, complicada pregunta, los dos pececillos siguen nadando sin saber qué decir, hasta que uno, armado de valor, le dice al otro, oye, tío, ¿qué demonios es el agua? A ver, espero que no nos pase lo que a los pececillos, que acomodados y sumergidos a vivir en su zona de confort, nos hacen preguntas sobre la realidad. Y no les importa ni siquiera cuál es la realidad en la que viven. Y esto creo que desgraciadamente está pasándonos. No hace mucho yo le decía a mis hijos, por cierto, señor moderador, lo más importante de mi currículum es que estoy casado con una mujer bellísima, además es guapa, y tengo 6 hijos, chicos y chicas. Esto es muy importante. Gracias. Pero estos, mis hijos, hace 2 o 3 años, cuando yo les decía, oye, ¿tenéis idea qué es la ideología de género? ¿Qué dices, papá? No me rayes, son tonterías tuyas, ¿no? Bien. Pues para que la gente pueda salir de su zona de confort y para que la gente pueda mirar la realidad con ojos de querer ver la realidad tal como es y no como nos la cuentan, algunos tenemos que tirarnos a la piscina y venir a foros como este. Les voy a tratar de dar pistas para demostrar lo evidente, que es que hay unas bases biológicas muy importantes en la vida de todos y cada uno de nosotros que determinan o condicionan nuestros comportamientos.
La hipótesis de la que parte la ideología de género es que todo es subjetivo y que la biología no importa. Esa es la hipótesis. Y la hemos aceptado acríticamente. Como quien no se hace preguntas, la acepta. Porque si te haces preguntas, igual eso te obliga a ir contracorriente. Así que, bueno, seguramente si hay médicos en la sala verán que voy a decir cosas de la medicina, de la biología, que son como muy básicas, pero quiero llegar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que, no sé cómo pasar esto. Empezamos dando pistas, y es que todas y cada una de las células del organismo son células sexuadas. Si un patólogo, un médico que hace biopsias, recibe una muestra y no sabe de quién es, puede al menos saber perfectamente, y da igual qué tejido reciba, si es de un hombre o de una mujer, porque en todas las células nucleadas del organismo, en todas, absolutamente todas, está esa marca. En todas está el cariotipo que dice si somos XX, chicas, XY, chicos. Todas, desde el primer momento en que el individuo se constituye como individuo único y repetible de la especie humana. Ahí tiene una foto de uno de ellos, de uno de nosotros. Eso es uno de nosotros de pocas horas de vida. Pues ya es hombre o mujer. El desarrollo sexual comienza en el embrión, se mantiene durante la vida fetal y continúa durante la adolescencia. Y requiere la regulación armónica de todos los componentes conocidos de ese desarrollo sexual, que para hacerlo así, como muy sencillo, se dividen en 3 niveles. Primero, el sexo cromosómico. El sexo cromosómico es el que viene determinado en nuestro cariotipo. ¿Somos XX o XY? XX chica, XY chico. Ese cariotipo, esa constitución genética, incluye una serie de genes que van a expresarse y van a dar lugar al desarrollo y la diferenciación de las gónadas, bien en testículos o bien en ovarios, que a su vez se van a especializar en la síntesis de determinadas hormonas y no en otras. Si somos chica, el ovario va a sintetizar unas hormonas y unos perfiles hormonales y unos ciclos de liberación de hormonas que son distintas a si somos chicos. Y ese perfil hormonal va a actuar en todo el organismo. He dicho en todo, también en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y va a dar lugar a las manifestaciones que vemos cuando vemos a cada uno de nosotros, que es lo que se llama el sexo fenotípico. Es la expresión de todo el genoma, es la expresión de lo que vemos a simple vista y que la realidad no engaña. Así que el sexo cromosómico está definido en el cariotipo, describe el complemento de cromosomas X, Y o ambos, se establece en el momento de la fecundación y es la presencia del cromosoma Y el que va a determinar el desarrollo de testículos. Porque en el cromosoma Y está la dotación genética, los genes, hay un gen que se llama el gen SRY, que va a ser determinante de la constitución de testículos y no de ovarios. De manera que quien tiene un cromosoma Y va a tener testículos y no ovarios. El sexo gonadal es el propio de tener testículos u ovarios y no hay más tutía. Es que es así, es que no hay más tutía. Fíjense cómo ya conocemos multitud de genes que participan en esa diferenciación desde el primer instante del cigoto. Multitud de genes de forma armónica, ordenada, van a regular genéticamente el desarrollo de esas gónadas. Si esas gónadas finalmente se constituyen en ovario, van a ser ricas en unas células que van a sintetizar estrógenos, fundamentalmente estrógenos. Si son testículos, pues van a desarrollar otro tipo de hormonas, fundamentalmente testosterona y también otra hormona que se llama una hormona antimülleriana. Esta hormona está encargada de, digamos, hacer que se vayan reabsorbiendo todas las estructuras embrionarias que pudieran desarrollarse hacia caracteres sexuales internos femeninos. Eso es el sexo fenotípico. ¿Alguien tiene alguna duda de cuál de los dos es el chico y cuál es la chica en esa foto? Por favor. ¿Alguien tiene alguna duda? Es evidente. El sexo fenotípico
se muestra a simple vista. No hace falta nada más que mirar con ganas de ver la distribución del vello corporal, el tipo de voz más grave o más aguda, si hay folículos pilosos o no, la distribución de la grasa, la constitución muscular, la estatura, bla, bla, bla. Pero esto nadie lo pone en duda en otras especies, esto me llama mucho la atención. ¿Alguien tiene dudas de que los primeros de ahí son una vaca y un toro? ¿Todo el mundo sabe decir cuál es el toro y cuál es la vaca? Sí, ¿no? Es evidente. O cuál es el león y la leona, o cuál es el orangután y la orangutana, me recuerda una canción. O cuál es el caballo y la yegua. Es algo evidente. Porque el sexo es binario. Y eso pasa en todas las especies animales. El sexo es binario, pasa en todas las especies animales. Es muy curioso cómo algunos tratan de atribuir responsabilidad moral a los toros. Porque responsabilidad moral, o sea, ¿entienden lo que quiero decir? Porque no saben decir que no a seguir un instinto. O sea, cuando hay una vaca en celo cerca, le piden al toro que por favor no la monte. Pero a ver, es que si está en celo la vaca, el toro no tiene más tutía que seguir su instinto es que no puede evitar esto. No tiene responsabilidad moral ninguna, no es un violador. Insisto, el sexo es binario y lo es desde el momento del cigoto y pasa en todas las especies, pero fíjense, ya conocemos a al menos 6.500 genes. Como ven, en toda la presentación he puesto la referencia científica, bibliográfica que apoya lo que estoy diciendo. Variaciones genéticas ligadas al sexo que, mucho más allá de los cromosomas sexuales, implica, de momento, a unos 6.500 genes. Estos miles de genes son responsables de las diferencias genéticas, de las diferencias en la expresión genética de todos nosotros, si somos hombres o si somos mujeres. Y es evidente, pongo más fotos. El de la barba es el chico, ¿sí? Y la de al lado es la chica. La constitución muscular es diferente en hombres y mujeres y eso está genéticamente constituido. La biología sí importa, como la estatura del hombre y la mujer. Hay diferencias significativas y la biología sí importa, como importa cómo metabolizamos los medicamentos en el hígado. Los hombres y las mujeres los metabolizamos de forma diferente y esto sí importa. La biología importa mucho. Importa mucho, por ejemplo, a la hora de a qué velocidad metabolizamos ciertos psicofármacos y los efectos secundarios que un psicofármaco que generalmente se ha estudiado solo en hombres, porque, oye, es que los hombres ni se quedan embarazados y por tanto no pueden salir del estudio, ni tienen el periodo, ni por tanto, entonces son mucho más útiles como individuos de investigación. Resulta que los resultados que se obtienen en varones se extrapolan a mujeres. Y esto, y yo que soy alergólogo lo veo con cierta frecuencia, hace que, por ejemplo, el aumento de la prevalencia de efectos secundarios y de intolerancias medicamentosas sea mucho mayor en mujeres. Porque es que metabolizamos diferente y eso está biológicamente determinado. ¿Cómo está biológicamente determinado las diferencias sensoriales? ¿Sí? Cuando nos miramos al espejo, los chicos y las chicas vemos cosas diferentes. No sé si esta diapositiva les ilustra. Las mujeres tienen mayor agudeza auditiva, sobre todo para sonidos más agudos, el llanto del bebé. Gustativa y olfativa, menor ángulo de visión y además detectan mejor los sabores amargos. Los hombres, por el contrario, tienen mayor agudeza visual, tienen que defender la casa de los enemigos. Los hombres tienen mayor sentido de profundidad y perspectiva y detectamos mejor los sabores salados. La parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas hormonas que van a actuar en las cápsulas suprarrenales, en el tiroides, en el hueso, en las gónadas, en la mama, ¿sí? En el útero, quien tenga útero. ¿Sí? Fíjense, las mismas hormonas, la LH y la FSH, son las gonadotropinas, son las hormonas sexuales, por así decir, que se liberan en la hipófisis. Si actúan en un testículo,
van a dar lugar a la síntesis de testosterona y también a la creación de espermatozoides, lo que se llama la espermatogénesis. Pero esas mismas hormonas, si ejercen su efecto, bueno, todos conocen los efectos de la testosterona y cómo va disminuyendo a lo largo de la vida, y bien. Pero esas mismas hormonas, que no se regulan, o sea, que no se liberan de una manera tan poco cíclica como en el hombre, sino que es muy cíclica, y todas las mujeres tienen experiencia de esto, van a sintetizar andrógenos, la testosterona es un andrógeno, pero además, como consecuencia de la acción de la FSH sobre esos andrógenos sintetizados por la LH, van a sintetizar estrógenos en cantidades muy importantes. Y los efectos de los estrógenos son por todos conocidos. Por ejemplo, son responsables, este perfil cíclico de liberación hormonal es responsable de que las mujeres cíclicamente ovulen o tengan la menstruación. Los hombres de esto no tenemos ni idea. ¿Pero por qué? Pues porque es que tenemos un perfil biológico, hormonal, diferente. Y esto es tan evidente que a veces me sonroja el tener que comentarlo, porque es tan evidente que da un poco vergüenza. Esos estrógenos tienen efectos sobre la mujer que no tenemos sobre los hombres. Por ejemplo, se conoce el efecto cardioprotector de los estrógenos, que se pierde cuando la mujer llega a la menopausia. Entonces aumenta en ellas la prevalencia de cardiopatía isquémica. Pero mientras tiene la regla está relativamente protegida por esas hormonas que ellas están sintetizando. Me voy a detener un poquito en estas dos, en la prolactina y en la oxitocina. La prolactina es la hormona que favorece la lactancia, ¿sí? En las mujeres hay niveles importantes de prolactina, como no puede ser de otra manera. En los hombres no la necesitamos. Pero es que si en un hombre hay niveles altos de prolactina, lo primero que hay que pensar es que tiene un tumor hipofisario. ¿Sí? Algo va mal. O sea, la biología es importante. Y me detengo en la oxitocina. ¿A alguien le suena la oxitocina? ¿De qué les suena la oxitocina? Cuando un parto va lento, ¿qué hace el ginecólogo? Pone un suero con oxitocina. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la oxitocina es la hormona que aumenta la contractilidad uterina y pone en marcha el mecanismo del parto. Esto les suena, ¿no? Bien, pues que sepan que además la oxitocina es la hormona del acogimiento, la hormona de la empatía. ¿No dirán que no es algo bello? El que en las mujeres los niveles de oxitocina se multipliquen por no sé cuánto, precisamente cuando se está acercando el momento del parto. Es algo que ayuda a que la mamá, a pesar de que el parto sea duro y doloroso, acoja a su hijo de una forma muy especial, como solo una madre puede acogerlo. Y todo esto está biológicamente condicionado. Los hombres no tenemos liberación de oxitocina nunca. Ni siquiera, bueno, iba a decir una tontería. Bien. No dirán que no es bonito, cómo la biología se pone al servicio de la maternidad, del acogimiento del otro. A mí me parece, no sé, como que quien lo ha pensado esto sabía muy bien lo que hacía. Pero también el cerebro es un órgano sexuado. Hay mucha gente que cuando piensa en el sexo solamente piensa en la entrepierna, ¿verdad? Bien, pero no es así. Resulta que el cerebro también es un órgano sexuado. Hay diferencias significativas que cada vez conocemos mejor por la aplicación de nuevas técnicas diagnósticas como la resonancia magnética nuclear funcional. Y hay diferencias que son claras en el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Con esto yo no quiero decir, ni nadie quiere decir que sea mejor uno que otro, en absoluto. Cuando uno profundiza, lo que se da cuenta es de que hay algo súper bello en esta diferencia. Y es que son diferencias absolutamente complementarias. Esta complementariedad biológica es algo absolutamente bello. Les voy a dar algunas pistas de estas diferencias. La testosterona fetal influye claramente en el cerebro humano y ya hemos dicho que más testosterona tienen los niños que las niñas, ¿verdad? Bien, pues en los niños se han detectado algunas áreas más desarrolladas
en aquellas regiones del cerebro que tienen que ver con la coordinación espacial, la impulsividad y la agresividad. Mientras que en las niñas, las áreas más potentes o más desarrolladas son las que tienen que ver con las áreas del lenguaje. Cosa que no hace falta hacer resonancias magnéticas, ¿no? Solamente observando la realidad con espíritu crítico uno se da cuenta. Pero, más datos científicos. Los cerebros de las mujeres son casi 4 años más jóvenes que los de los hombres. Envejecen más despacio. Son mejores. O al menos no envejecen tan rápido. Hay diferencias metabólicas claras en el consumo de oxígeno en el cerebro de un hombre y de una mujer. Hay diferencias también del volumen de materia gris, mayor en los hombres. Esto no quiere decir que los hombres sean más inteligentes, sino que tiene una distribución diferente, por Dios. También a nivel microscópico se han visto diferencias significativas a nivel de las sinapsis neuronales dentro del cerebro entre hombres y mujeres y se han visto cómo el conectoma, es decir, la conexión de las distintas estructuras que hay dentro del cerebro es diferente en hombres y mujeres. En las mujeres predomina las conexiones interhemisféricas, mientras que en los hombres lo que predomina son las intrahemisféricas. Lo he querido representar, bueno, esa es la imagen de esa publicación. De modo que esa mayor conectividad intrahemisferios y con el cerebelo de los hombres hacen que estos tengan mayor eficiencia para la coordinación motora, para el procesamiento espacial y para la velocidad motora y sensomotora, mientras que las mujeres están más preparadas para tener atención ante la realidad, la verbalización, la memoria facial y la cognición social. Esto se traduce en diferencias de las habilidades. Los hombres tienen mayor orientación espacial y más habilidad matemática. No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Quiero decir que esto no es un dogma, no es mi caso. Hay mujeres que tienen mucha más habilidad matemática que yo, pero estamos hablando de estudios poblacionales, ¿eh? Y habilidades mecánicas, mientras que las mujeres nos ganan a los hombres en comprensión, escritura y fluencia verbal. Vuelvo a lo de antes. También ejercicios de narración libre. Fíjense, esto es un experimento en el que se le dice a hombres y mujeres que narren un acontecimiento y se hace en resonancia magnética funcional. Se ve cómo los hombres necesitamos mayor riego de ciertas zonas cerebrales porque consumimos más oxígeno. Esto quiere decir que las mujeres a la hora de hablar son mucho más eficientes y están más capacitadas neuronalmente que los hombres. Lo mismo pasa con ejercicios de memoria y de habla. Las mujeres tienen un sistema prefrontal mucho más eficaz que los hombres. Sin embargo, en la orientación espacial parece que es al revés. Pero fíjense lo que pasa a nivel emocional. Esto es muy importante saberlo. Cuando una mujer y un hombre, ante una experiencia emocionalmente intensa, ¿sí? Imagínense un matrimonio que discute, ¿vale? Pues resulta que esa experiencia emocionalmente intensa activa un área del cerebro que es la amígdala izquierda. La amígdala es una zona que está en el cerebro más profundo, ¿eh? Nada tiene que ver con estas, ¿no? Pero fíjense, el estímulo de la amígdala izquierda va a dar lugar a respuestas diferentes si eres hombre o si eres mujer. Si eres mujer, ese estímulo, ese incremento de la actividad de la amígdala izquierda, lo que va a hacer es que la mujer recuerde mucho mejor lo que ha ocurrido al milímetro, al detalle, ¿sí? Mientras que no, los hombres no. Los hombres nos acordamos de que algo pasó, algo gordo, pero la amígdala izquierda estimulada lo que hace es que nos conduce más a una respuesta instintiva a la agresividad, ¿sí? Claro, si esto no lo conocemos, cuando en una discusión de pareja se ha liado una gorda y los dos quieren retomar la cuestión pasados unos días, ¿sí? Se imaginan la situación, ¿no? Hemos discutido, dentro de unos días, ¿sí? Entonces vuelve a salir el tema. Vuelve a salir el tema y ella dice, Manolo, no te acuerdas, es que no te acuerdas de lo que pasó, es que no veas, y el gestito ese que me hiciste, ¿eh?
y llevabas la corbata mal puesta y la camisa con una mancha roja, no sé qué era, pero era roja. Y él no se acuerda de nada, simplemente que hubo algo gordo, ante lo que ella se cabrea más y él se cabrea más. Y es por desconocer estas diferencias que están biológicamente condicionadas. Acabo enseguida. También la respuesta ante estímulos visuales. Ante estímulos visuales sexuales, las amígdalas y el hipocampo se activan más en los hombres y eso ocurre más con los estímulos desagradables en mujeres. También tenemos diferente concentración de serotonina y de dopamina en el cerebro. Esto hace que las mujeres sean más vulnerables para los estados depresivos. La prevalencia de depresión es claramente mayor en mujeres, pero por el contrario, la prevalencia de otros trastornos como la esquizofrenia, el Parkinson, el alcoholismo, es claramente mayor en los hombres. Termino. Desde el punto de vista biológico se observan claras diferencias por sexos, tanto morfológica como funcionalmente. Son evidentes. La diferenciación sexual es binaria y se mantiene durante toda la vida. Toda la vida. Aunque seamos sometidos a tratamientos hormonales, nuestro cariotipo no va a cambiar. Esta diferencia abarca a todo el organismo, también el sistema nervioso central, por lo que la biología sí importa. Y si me da 2 minutos el moderador, voy a hacer una reflexión profunda sobre que la biología sí importa. ¿Se imaginan? A ver, la hipótesis es, todo es subjetivo, la biología no importa. ¿Recuerdan la hipótesis de partida? ¿Cómo que no importa la biología? ¿Acaso un olivo puede decidir salir corriendo si hay un fuego cerca o está biológicamente condicionado a permanecer en el sitio? Preguntas muy sencillas. ¿Una vaca puede volar? ¿O está condicionada a no hacerlo? Bueno, podría tener alas, pero no es así. ¿Y yo puedo volar? Antes hablábamos de que el deseo es la condición ontológica que nos impone. Yo deseo volar. Pero, ¿puedo volar? Es que ni siquiera con Red Bull. Fíjense, esto me lo he encontrado el 30 de agosto. Red Bull deberá indemnizar con $10 a los canadienses que creyeron que esta bebida daba alas. Es que es absurdo. Y yo quisiera ser campeón olímpico de 100 metros lisos, pero ¿no es cierto que tengo un condicionamiento biológico que me lo va a impedir por mucho que yo lo desee? Por tanto, la biología sí importa. Te diré una cosa, Ricardo. Yo hasta ahora no entendía por qué mi mujer me ha ganado siempre en capacidad emocional y neurológica. Pero es que incluso en lo de Manolo has acertado. O sea, es que cuando has dicho eso ha sido exactamente así. Me veía retratado, no como el atleta, como Usain Bolt, pero vamos, sí retratado. Bueno, nos quedan 10-12 minutos para concluir esta sesión. Yo tenía un montón de preguntas para cada uno de ellos, pero voy a tener que reciclar pues prácticamente en una, ¿no? Jesús hablaba antes de la ideología política, ¿no? La ideología de género se ha convertido en una ideología política. Yo quería sentar el debate. Primero, ¿por qué consigue esa ideología política tanta aceptación, tanta facilidad en su transmisión en contraste con otras ideologías? ¿Por qué? Hablaba antes María de la perversión de una idea de la libertad, hablaba de la idea de una perversión de la antropología y hablaba de la bandera del buenismo. ¿Por qué esta ideología de género se extiende tan rápida y tan fácilmente y qué hacen mal otras ideologías precisamente para combatir, ¿no? Segunda idea, para que María pueda contestar, o si no abrimos el debate con esto. Hablaba de una expresión antes, María, que me ha dejado, la he anotado enseguida porque me ha parecido interesantísima, la de la colonización ideológica. Decía ella, no a la colonización ideológica. Quería preguntarle
también como vicerrectora, como persona encargada, vinculada al mundo de la educación, el papel de la educación en todos los niveles, cómo el sistema educativo se ha contagiado de una idea del género, viciada de alguna manera, y qué puede hacerse, qué hacemos, las instituciones, los poderes públicos, los medios de comunicación para revertir la tendencia. Y a Ricardo, biológicamente no puedo preguntar absolutamente nada porque no me veo capacitado, pero sí quería preguntar cómo desde fuera un experto en medicina, en biología, me contabas antes que tratas con pacientes continuamente, más allá de las clases, ¿cómo se percibe el papel de los medios de comunicación, que me atañe a mí directamente, en la sociedad, para que esta ideología de género se esté extendiendo de esta manera? Es decir, ¿qué hay que hacer, qué hacen mal, qué hacen bien los medios de comunicación para que esta especie de idea de corrección política en la que todo el mundo tiene que estar sometido a esta ideología de género pueda revertirse? Jesús, por favor. Bueno, mira, me preguntaste por qué tiene tanto éxito como ideología política. Hombre, es evidente, la respuesta de Judith Butler es porque el cuerpo es una estructura imaginaria, que se acaba de ver, ¿no? El cuerpo es una construcción imaginaria. Vaya chorrada, con perdón. Pues bien. Sin embargo, efectivamente, increíblemente, tienes toda la razón, Manuel, esto se está expandiendo como la pólvora, ¿no? Y tiene un éxito increíble. Yo creo que por varias razones. En primer lugar, porque piensa que la ideología de género ha asumido, ha fagotizado y se ha comido el feminismo. Y claro, el feminismo tiene mucho que decir. El feminismo es algo honrado de prestigio. El feminismo tiene fuerza social. En segundo lugar, porque la izquierda en general se ha quedado sin ideología. La justicia social ya no funciona, la lucha de clases no funciona, etcétera, etcétera. Y busca inteligentemente algo que le pueda proporcionar pues nuevos adeptos. ¿Cuáles? Los defectos de identidad. Yo creo que esto es una reivindicación identitaria importante. Y no nos olvidemos de una cosa, es decir, en el último ensayo, y probablemente el más inteligente que haya escrito en su vida, el señor Fukuyama, muy poco conocido, es famoso por otras cosas, hace referencia a una cosa que nos hemos olvidado en el mundo moderno, que es lo que los griegos llamaban el timor. ¿El timor qué es? El timor es algo así como el honor, o dicho de otra manera, es esa necesidad de reconocimiento de nuestra dignidad que tenemos todos los seres humanos. Y eso lo hemos machacado. Y ellos han sabido recogerlo. Esa es la realidad. Han sabido recogerlo en el caso de la mujer maltratada, han sabido recogerlo en el caso de la mujer diferenciada, han sabido recogerlo en el caso de los homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una verdad que hay que reconocer. Y luego porque finalmente, como la izquierda se ha apropiado de todo esto, lo hace con su totalidad, de manera que utiliza sus medios de propaganda, utiliza sus mentiras, porque sí, efectivamente ya hemos visto lo que es la diferencia sexual, cuál es la realidad, pero lo que dice Judith Butler, es decir, y sin embargo, pues pasa lo de Judith Butler y no pasa lo que dice nuestro amigo Ricardo. Porque tienen una capacidad de propaganda importante, porque aún siguen teniendo esa especie de superioridad moral que acompleja, al menos a nuestra derecha, y acompleja en general al mundo por ahí. Han impuesto además de una forma totalitaria y casi con violencia sus propios dogmas y movimientos como los hashtags MeToo, como los hashtags No es No, por cierto no es un invento de Sánchez, es un invento alemán y de las feministas alemanas, Nein Spain Nein. Y, en fin, esto es lo que está pasando, eso es lo que las razones por las que yo creo que triunfa. María, la educación. Sí, enlazándolo con la pregunta que le hacías a Jesús, yo creo que claramente han utilizado tres grandes medios para hacer que esta ideología se implante de esta forma tan eficaz. Una es la manipulación del lenguaje. Y si lo pensamos, nos daremos cuenta de que vamos cayendo y tenemos que estar muy sobre nosotros mismos para no caer en esa trampa del lenguaje y utilizar expresiones que nos impiden pensar, porque nos hacen ver la realidad de otra manera.
Otras son los medios de comunicación en sentido amplio, y aquí creo que no hace falta hacer comentarios porque es evidente. Y en tercer lugar, la legislación. Tomás de Aquino hablaba del valor pedagógico de la ley. Decía, las buenas leyes hacen buenos ciudadanos. Bueno, podríamos aplicarlo a la inversa. El problema es que se han ido aprobando leyes, y no solo estas últimas LGTBI, ante las que gran parte de la sociedad se ha ido encogiendo de hombros, ¿no? Diciendo, bueno, eso a mí no me afecta. Pues sí, nos afecta, ¿no? Y ahora mirando atrás decimos, claro que nos afecta. Y afecta especialmente en una sociedad cada vez más ignorante, donde la gente acaba identificando lo legal con lo bueno. Y así nos damos cuenta de que los alumnos que llegan a nuestras aulas tienen todo esto inoculado en sangre. Y lo han asumido de una forma completamente acrítica. Y dentro de la legislación, y ahora ya voy con lo que me preguntabas de la educación, pues se está incidiendo de esta forma tan grave en el ámbito educativo. Hace un par de años el observador LGTBI de la ONU decía que la educación es la entrada suave para introducir la ideología de género en la sociedad, de soft entry. Claro que sí, es la entrada más suave, más eficaz y más perversa, por otra parte. Y así, bueno, el tema de la legislación en estos temas lo dejo para la próxima semana. Sí que creo que los centros educativos, por supuesto, tanto a nivel escolar como a nivel superior en la universidad, tenemos un papel importantísimo. A nivel universidad, que es lo que más conozco, creo que tenemos la responsabilidad de no dejar, bueno, iba a decir que no dejar que este debate se muera, pero es que no ha nacido. Lo que tenemos que hacer es poner este debate encima de la mesa con argumentos, porque tenemos argumentos, con argumentos a nivel científico, a nivel universitario, sentarnos, si quieren, si se atreven, otra cosa es que quieran, ¿no? Sentarnos, discutir, estar presentes en los medios, hacer que la sociedad pueda tener elementos de juicio para situarse críticamente. Y siempre con un lenguaje y un talante propositivo. Creo que no se trata tanto de reaccionar ni de luchar contra, sino de proponer, porque, como decía antes, tenemos una historia mejor que contar. Bien. Bueno, me alegra mucho que no haya dudas con respecto a la biología, y la pregunta que me haces tiene que ver con los medios de comunicación, y no apartes de mí este cáliz, que lo cojo. Verán por qué. Desde hace 8 o 9 años, María lo sabe, yo organizo un viaje con alumnos de la universidad que llamamos Seminario Itinerante por lugares de memoria de la medicina nazi. Esto ha hecho que cada vez más me voy sumergiendo en aquella época de la historia. Una época de la historia marcada por una ideología que, juzgada desde los ojos del hombre actual, fue escandalosa. Pero uno se pregunta, con respecto a los médicos, que es lo que me importa a mí, ¿cómo puede ser que en el lugar del mundo en el que en aquella época la medicina era más puntera, los médicos, más del 50% de los médicos pertenecían a las SS? ¿Y cómo los médicos pudieron justificar acciones inhumanas de esa categoría? Interesante. Había una ideología detrás, una ideología que estaba personalizada en el Führer, en el líder del pueblo. Todo el pueblo seguía a su Führer. Desde los ojos del hombre actual eso es algo escandaloso. Por eso, las ideologías, y concretamente la ideología de género, ha aprendido, no hace ruido, ha entrado en la sociedad sin molestar, sin hacer estruendos, sin hacer escándalos. Ha entrado poquito a poco, de manera sutil, inteligente, astuta, de modo que no nos hemos ni enterado, pero está aquí. En aquella época, y ahora me meto con los medios de comunicación, un tal Goebbels era un crack. ¿Cómo dominó la publicidad? ¿Saben que no se puede decir propaganda en la Alemania actual? Es una palabra proscrita, porque recuerda a Goebbels. Goebbels manejaba todo, el cine, la prensa,
los medios de comunicación de la época. No había redes sociales, sino también, seguro. Goebbels fue un crack. No dejaba expresarse a ningún opositor político, no dejaba expresarse a ningún opositor cultural o intelectual. Si alguno lo hacía, y estuve en Múnich el otro día, en el Memorial de la Rosa Blanca, en el que se conmemora cómo unos chavales, estudiantes de medicina, en la Universidad de Múnich, hicieron unos folletos que tiraron a la universidad y les costó la vida. ¿Sí? Todo estaba bajo control. Pero es que además los medios de entonces estaban cómodos bajo ese control. Jugaban a caballo ganador. Y ahora viene la pregunta. ¿Puede estar pasando que en la actualidad no se pueda expresar con libertad a aquellos que piensan diferente? ¿Puede ser que los medios de comunicación también estén acomodados y sirvan a su señor? ¿Rindan pleitesía a esta nueva ideología? Yo me pregunto esto porque me preocupa mucho. Porque si eso es así, no estamos en un país libre. Porque si no estamos en un país libre, nos están tomando el pelo y nos están manipulando. Esta mañana les decía a mis alumnos, ¿os sentís manipulados? No. Y les digo, bueno, no quiero, no voy contra ninguna marca, pero es que un anuncio que bebe Coca-Cola y sé tú mismo. ¿Perdona? Bebe Coca-Cola y sé tú mismo. Perdona, para ser yo mismo tengo que hacer lo que tú me dices. Y de esa manera, y solo de esa manera, seré yo mismo, seré libre de ser yo mismo. ¿Perdona? Claro, ante esto los chicos abren los ojos y se acuerdan de mis amigos los peces. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, por favor, necesito saber dónde tengo la libertad absoluta para poder escribir esa presentación y que me la publiquen. Bueno, pues con estas afirmaciones desafiantes para los medios de comunicación, muy interesantes, creo que agotamos el tiempo ajustado, el tiempo pactado, y terminamos con nuestro agradecimiento, todos los miembros de esta mesa, a todos ustedes por su asistencia esta tarde aquí. Terminamos con mi agradecimiento, con las felicitaciones a los organizadores, a la Fundación, a las fundaciones, porque el lleno de esta tarde aquí demuestra el enorme interés de este ciclo. Y terminamos con la esperanza, con la seguridad, con la absoluta seguridad de que todos ustedes habrán extraído conclusiones muy relevantes, muy interesantes, útiles. Es evidente que la solvencia de los ponentes es sobresaliente y, desde luego, así lo han acreditado los tres esta tarde aquí. Muy buenas noches ya a todos y hasta la siguiente. Gracias a todos.